Miguel Villarmea, monitor de Centros Cívicos de A Coruña, y hoy vamos a continuar con una clase de Pilates. Para ello comenzaremos primero con un pequeño calentamiento para preparar nuestro cuerpo. Vamos a empezar con un poquito de movilidad articular. Con los pies, con tobillo derecho, vamos haciendo círculos a un lado. Cambiamos el sentido con el mismo pie. Ahora sí, cambiamos de pierna, vamos con el pie izquierdo. Cambiamos el sentido. Perfecto, vamos ahora a juntar los pies, nos ponemos 30 veces de puntillas. Y 30, perfecto. Vamos ahora a hacer 30 sentadillas con las piernas un poco separadas. Me coloco lateral, ¿vale? Vamos a hacerlas doblando las rodillas hacia adelante, ¿vale? Intentar no doblar la espalda. Vamos allá, 30 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Perfecto. Juntando las piernas, vamos 10 veces a cada lado como si esquiásemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Abrimos piernas, vamos haciendo círculos bien amplios con la cintura. Al otro lado. Muy bien, vamos con torsión a un lado y al otro. Tocamos lateralmente las rodillas. Acordaros que es lateralmente, que no me tengo que echar hacia adelante, que tengo que ir lateralmente a tocar las rodillas. Muy bien, cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Muy bien, vamos con las manos, hacemos giros hacia afuera con las muñecas. Hacia adentro.
Flexión, extensión de codos. Muy bien, vamos con las manos en la cintura haciendo círculos adelante con los hombros. Atrás. Elevamos 15 veces los hombros. Y vamos con la cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Muy bien, y comenzamos. Vamos a colocarnos en la posición inicial. Separamos los pies, distancia de la cadera. Recordamos, punteras hacia afuera, talones hacia afuera. Desde aquí, espalda recta, sacamos pecho, llevamos los hombros ligeramente hacia atrás, la barbilla en un leve descenso. Desde aquí, tomamos aire, crecemos, soltamos, vamos llevando la barbilla al pecho y desde aquí, vértebra a vértebra, bajando todo lo que podamos. Una vez que lleguemos abajo, tomamos aire y soltamos elevando desde la cadera a, por último, colocar nuestros hombros y la cabeza. Lo más importante es ir vértebra a vértebra y que en el último movimiento la cabeza se quede con ese leve descenso, que no lo dejéis tirado hacia arriba, que es un error común. Vamos para allá. Separamos y comenzamos. Espalda recta, tomamos aire, crecemos, soltamos, barbilla al pecho y desde aquí vamos bajando, tomamos aire, soltamos, deshaciendo vértebra a vértebra desde la cadera hasta el cuello, hasta las cervicales. Para tomar aire y crecer de nuevo, soltar e ir bajando. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos bajando. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Muy bien, vamos a irnos ahora con el puente. Para ello nos vamos a colocar en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra, en el suelo, tumbados boca arriba, ¿vale? Nos tumbamos boca arriba, colocamos los pies separados, la distancia de la cadera, las rodillas también separadas, la distancia de la cadera, y desde aquí tomaremos aire y soltaremos elevando nuestro cuerpo desde la cadera hasta la parte alta de la espalda. Para ello, rotaremos primero la cadera, tirando de nuestra punta del triángulo pélvico hacia arriba, como si nos enganchasen una cuerda y tirasen hacia arriba de nosotros, ¿vale? Y vamos a ir primero con esa rotación de cadera, sube la cadera, sube la zona lumbar, sube la zona dorsal. Desde aquí arriba tomamos aire y soltamos bajando la zona dorsal, zona lumbar y por último la cadera, ¿vale? Pues vamos para allá, poquito a poco, tomamos aire,
Apretamos bien, soltamos elevando nuestra punta del triángulo pélvico, la cadera, la zona lumbar, la zona dorsal. Una vez ahí arriba, tomamos aire, soltamos, bajando, zona dorsal, zona lumbar y cadera. Voy a quitar el brazo para que lo veáis mejor. Tomamos aire, soltamos, rotamos la cadera y sube, zona lumbar y zona dorsal. Tomamos aire, soltamos, baja zona dorsal, zona lumbar y cadera. Poco a poco, vamos allá. Tomamos aire, soltamos. Recordad que es como si nos agarrasen con una cuerda de aquí y subiesen sosteniendo la espalda relajada y luego ya sube el resto de la espalda. Y a la hora de bajar, exactamente igual. Es como si estuviesen agarrándonos la cadera y baja la espalda relajada y lo último, la cadera. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es, estando tumbados, boca arriba, vamos a llevar los codos a las rodillas. Vamos a recordar, muy importante, que este ejercicio no quiere decir que tengamos realmente que tocar con el codo la rodilla. Es algo más simbólico para hacer el ejercicio sin hacernos daño en la espalda. Voy a hacerlo de frente a vosotros para que me veáis bien el ejercicio. Yo voy a estar tumbado boca arriba, ¿vale? Y tengo las manos, una mano, la otra encima y encima la cabeza. Las rodillas las tengo dobladas y desde aquí lo que hago es aprieto bien toda la zona abdominal lumbar, tomo aire, suelto y llevo la pierna arriba y giro mi tronco. Fijaros que yo no voy a torcer mi espalda para intentar tocar. Lo que hago es, de forma simbólica, voy a girar mi tronco hacia ese lado, para luego tomar aire y volver, soltar, girar el otro, ¿vale? De forma suave para no hacernos daño en la espalda. Los pies tienen que estar apoyadas, las plantas de los pies enteras. Si no pudieseis bien, apoyáis los talones. ¿Estamos? Voy a juntarme un poquito más para que veáis mejor. Aquí, bien. Vamos allá. Colocamos una mano, la otra encima y encima la cabeza. Desde aquí tomamos aire, apretamos bien, zona abdominal, zona lumbar, soltamos, rodilla derecha arriba, codo izquierdo arriba, tomamos aire, soltamos, tomamos aire, soltamos subiendo, tomamos aire, bajamos, soltamos, sube la otra, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos. Veis que yo no estoy llevando el codo solo, ¿eh? El codo se mantiene en una línea recta, ¿vale? De un codo al otro. Tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos,
tomamos, soltamos. Muy bien, quedamos ahí abajo, relajamos un poco zona abdominal, que está ahora mismo un poco cansada. Vamos llevando las piernas a un lado y al otro suave. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Para ello nos vamos a ir con el soldado. Estando tumbadas boca arriba, vamos a trabajar ahora con nuestros brazos, ¿vale? Me voy por aquí para que me veáis bien. Vamos a irnos ahora con el soldado. Para ello podemos estar con las piernas dobladas, ¿vale? Así. Y lo que hago es, llevo mis manos arriba, separándolas, la distancia entre las manos va a ser una pelota. Desde aquí tomo aire, va una mano para adelante, una mano para atrás, suelto aire, va la otra. Lo más importante es segmentar el movimiento, que nuestro tronco no se mueva y sean solo los brazos los que varían su posición, ¿vale? Tomáis aire, soltáis, cambiáis y vamos tomando, soltando. Tomando, soltando. Recordad que vuestra espalda, vuestro cuerpo está anclado al suelo y eso no se mueve absolutamente nada. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Y última, tomamos, soltamos. Muy bien, vamos ahora a llevar las dos rodillas hacia el lado derecho, ¿vale? Dejándolas tumbadas, voy a colocarme de frente para que me veáis mejor, ¿vale? Yo desde aquí voy a llevar las dos rodillas y las dejamos de ese lado. Vamos a soltar un poco la cadera, la zona lumbar. Al otro lado. Muy bien, nos colocamos de pie en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra y vamos con el siguiente movimiento. En el siguiente vamos a ir yendo con nuestro cuerpo adelante y atrás controlando el peso. Lo hago primero lateralmente para que lo veamos bien. Yo estoy aquí, tomamos aire yendo hacia adelante, soltamos hacia atrás. Lo más importante, hacia adelante, que no se os despeguen los talones, porque si no, nos podemos ir al suelo. Hacia atrás, que no se os despeguen las punteras de los pies. Es como el moonwalk de Michael Jackson, ¿vale? Y entonces, tomamos aire y hacia adelante, soltamos atrás. Tomamos adelante, soltamos atrás. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Tomo, suelto. Uno más, tomo, suelto. Perfecto, pues aquí acaba la primera parte, continuamos ahora con la segunda.